Son 48 horas claves para la gestión de Alberto Fernández. Clave para la economía y para la política. Clave por el posible reperfilamiento. Clave por el discurso en el Congreso. Clave porque se va a conocer el dato de inflación. Clave porque se inicia la negociación con el gran fantasma de Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Entre miércoles y jueves, entre mañana y el jueves, vienen 48 horas clave. Recordemos que Guzmán va a enfrentar una agenda donde se acumulan definiciones sobre el plan económico y sobre la renegociación de la deuda. Fausto Potorno nos va a decir qué va a pasar en estas 48 horas clave. Fausto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a salir? ¿Airosos o no? Esperá que saco la bola de cristal. ¿Y qué número sale en la quiniela? Claro. Es más fácil. A ver, mirá, la situación es bastante complicada con la deuda y se complicó hoy con este reperfilamiento del bono de la F20, ¿no? ¿Lo explicás? ¿Lo puedes explicar fácil eso? Voy a tratar de explicarlo fácil, es complicado, así que tengamos un poquito de paciencia. El gobierno hasta ahora ha tenido poco vencimiento de deuda y los que tuvo los logró canjear. Básicamente eran letras. Había unas letras que vencían hacia 2 semanas, que eran las LECAPs, las logró canjear por unas LEVATs y canjeó esas, y las que no canjeó las pagó. Primer dato importante. Vino a la provincia de Buenos Aires, dijo que no iba a pagar. ¿Te acordás? Después pagó. Doble pago. Entonces ahora sacaron... Pero al final son, como dijo alguna vez Cristina, son pagadores seriales. Bueno, ¿qué pasa? Esto es muy importante porque hace una semana el gobierno sacó un canje para un bono que vencía esta semana, que es el AF20, y era un canje muy duro para los acreedores. Las quitas iban entre el 20 y el 40% dependiendo de la elección del bono que hiciera el acreedor. Obviamente los acreedores iban a elegir el de 20, no el de 40. Estaba armado así. Pero una quita muy fuerte. ¿Qué hizo cualquier acreedor? Dijo, che, venían pagando, ¿para qué me voy a meter en el canje a perder 20% que van a seguir pagando? Por eso digo, ojo, las dos señales anteriores que dio el gobierno. Obviamente el canje dio 10% de resultado, entraron algunos. Ahora, este bono vencían casi 100.000 millones de pesos los que vencen ahora. Entonces el gobierno, como segunda vuelta, volvió a ofrecer algo similar al canje este lunes, a ese mismo canje. Y bueno, es lo que quedó vacante que anunció ayer el gobierno. Ahora, imagina, Fausto, que nos está viendo un comerciante, el dueño de una pyme. Sí. El mega empresario lo tiene clarísimo. Sí. En la economía nuestra de cada día, estas 48 horas clave que yo marco, ahora vamos a analizar Fondo Monetario Internacional, si hay reperfilamiento, ¿en qué puede influir o perjudicar? A ver, yo creo que lo más importante ahora es el tema de la deuda, en estas 48 horas, lo que creo que se va a tratar. Y una definición sobre el programa económico que no sabemos qué es. No sabemos qué es. El programa económico va a tener, obviamente, varias aristas. Crecimiento económico, cómo vamos a resolver la falta de crecimiento económico. Cómo se va a atacar la inflación, porque precios cuidados y congelamiento de tarifas y ese tipo de cosas es por un rato dura, pero no es una resolución de la inflación. Y el tercer punto es el tema de la deuda y la cuestión fiscal, ¿no? Son esos tres aspectos que te diría que tiene el gobierno. Hoy el más urgente parece ser el tema de la deuda, y ahí cómo puede impactar, bueno, depende de las soluciones que tomen, pero básicamente tengamos en cuenta que todas las empresas, todo el comercio tiene fondos en el sistema financiero. Y si la cuestión de la deuda se resuelve muy en contra del acreedor, todos esos fondos de ahorro van a sufrir. Yo quiero sumar un aspecto que me parece interesante para analizar, que es la cuestión simbólica. En la Argentina, o sea, aquello que era como nuestra bandera, porque éramos una sociedad civil que marchaba, que reclama, que tiene hitos parecidos incluso, a la Revolución Francesa en su momento. También es nuestro defecto. Nos quedamos tanto en lo simbólico, revolviendo el guiso todo el tiempo, que finalmente no solucionamos los problemas de fondo. Y yo creo que esto nos ha hecho mucho mal. Es decir, lo simbólico es lo que permanece y lo que de algún modo nos lleva a discusiones y enemistades que no se resuelven nunca. Fausto. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo simbólico me encantó. Fíjate que llamamos reperfilamiento un default. Entonces... Y le buscamos nombre a las cosas y cambiamos los nombres a cosas que, si las aclaramos, mira, hoy lo que pasó fue, se defaultó un bono y hay que ver cómo resolvemos el tema de la deuda. Y me parece que está muy bien esto de dejar lo simbólico de lado por un rato y empezar a tratar los temas reales. Y en economía los necesitamos porque los tiempos se nos están
acabando muy rápidamente. Yo hablaba de 48 horas claves, cruciales, pero vienen meses realmente importantes porque si la Argentina entra en default, la vamos a sufrir todo. Vamos a sufrir todo, exactamente. A ver, yo voy a poner unos números para que la gente entienda los tamaños de los problemas. Este bono con el que se enredó el gobierno en la F20 eran 1.600 millones de dólares. En marzo tenemos otros tantos vencimientos, algún bono de 1.000 millones de dólares, pero nada más. A partir de abril, los vencimientos totales del segundo trimestre son 22.000 millones de dólares. Si nos enredamos con esto, acá, Que no se ojo, espera. entonces el gobierno tiene un mes y medio, y ojo, Alberto Fernández lo dijo, es algo que él dijo. Dijo, el 31 de marzo esto tiene que estar solucionado para ver que... No hay un sector del gobierno. Espera, Hugo, ya Sí, te doy. sí, claro. 31 de marzo. Eso dijo esto Alberto es- Fernández. Un mes Ya. y... Esto es mañana. Pero la fecha no fue caprichosa. La fecha es que agarró Alberto Fernández, seguramente vio los vencimientos de deuda, dijo, Claro. mira muchacho, Claro. Claro. Ahora, podemos hacer estas pruebas y errores, Claro. tenemos hasta el 31 de marzo, después es el partido en serio, hasta ahora fue entrenamiento. Sí. ¿es una locura pensar que hay un sector del gobierno que abona la idea del default? Para no pagar durante Sí. un buen tiempo y utilizar el dinero para mover la Decís que maquinaria interna y que hay pelearnos- gente haciendo así. Yo diría, perdón, permitime. Yo diría que hay gente dentro del gobierno abonando la idea de que la discusión sea larga. Debatamos un rato largo, debatamos un año, y si después nos dan 3 años de periodo de gracia, en definitiva Alberto no paga nada. Es una cuestión de estirar la discusión. De Diego, táctica. Poneme la imagen de vuelta de Pablo Moyano. Fausto, vos hablás con gente del mercado. Sí, Te llaman inversores, sí. gente que tiene mucha plata. Sí, más Gen- fondos y empresas. Fondos, Sí, sí, sí. fondos. Sí, sí, sí. Te llaman desde el exterior a veces También. y te dicen, Fausto, estoy pensando en invertir en la Argentina, Sí. pero por WhatsApp, porque en Estados Unidos o en Europa también hay WhatsApp, me llegó este video. Los americanos usan mail más que... Mail. Sí. Por mail me llegó este video de Maduro con un grupo de argentinos. ¿Me explicás quiénes son? ¿Qué le decís? No, hay que explicarle más o menos la situación política lo más rápido que puedas y saliendo, dejando las cosas. Que es un poco la pregunta que le hace Merkel a Alberto Fernández, que es el Claro. peronismo. Más o menos. Más o menos. en alguna película. ¿Hay manera de explicarlo esto para los inversores? Sí, vos sabés que te das cuenta cuando Argentina es más atractivo o menos atractivo. Cuando Argentina es atractivo empiezan a venir inversores de China, de Rusia, de Estados Unidos, es más difícil de explicar. Y a medida que empieza a ser menos atractivo empiezan a venir de Brasil, de Chile, se empieza a Más acercar. cerquita. Casi como la inmigración. Casi Casi como la cerquita. inmigración. Se empieza a acercar la esperá. cosa y es más fácil explicar esas cosas a un brasileño que explicárselo a un... Ahora la tarea más difícil de Giacobbe. Giacobbe analiza. Está en su casa, le llega el video y un medio lo llama y le dice, ¿me haces 5.000 caracteres de esto? Perdona, cuando se complica lo mando a él, ¿eh? Llámelo a este señor. Tenés que hacer un informe. ¿Qué explicás? A ver, hay como dos grandes formas de verlo, digamos. La mitad del vaso lleno y la mitad... Un matrimonio por conveniencia es difícil, ¿no? Que eso es lo que vimos en la fórmula presidencial y me parece que se va a llevar traumáticamente, cada vez más traumáticamente. Este es el momento de conciliar, no de pelear, pero va a ser cada vez más traumático. Ahora, abajo de esa primera línea entre Alberto y Cristina, esto es un matrimonio por conveniencia, no de dos. Es un matrimonio por conveniencia swinger de 3, 4, 5, 6, 7 partes. Me encantó esa. No va a ser amable. ¿Estamos en horario? ¿Se puede? Sí, sí. Estamos en... Se puede, se puede. Se puede. Matrimonio swinger, Nunca me escuché la encantó. palabra. A mí me lo contó un amigo igual. Sí. No tengo nada que Gobierno ver. swinger. Claro. Entonces, me parece que hay que entender que Me va a dejaste ser... sin palabras. Me parece que hay que entender que va a ser tortuoso. Ahora, también los argentinos nos tenemos que empezar a acostumbrar a que haya espacios de poder por el peronismo y por fuera del peronismo con niveles de disidencia interna importantes. Y en esto hizo un gran tránsito Cambiemos, ¿no? Con una Carrió que tiraba piedras desde adentro sin sacar los pies del plato, pero haciendo una disidencia interna muy importante y muy filosa, ¿ok? Y de mucho voltaje, muy bien. Esta alianza que ahora empieza más o menos viendo algunas diferencias que son incómodas, probablemente termine a las trompadas con Cristina haciendo la disidencia que hacía Carrió en Cambiemos. Si con Carrió nos divertimos,
con Cristina haciendo disidencia interna, comprate un Ah, pochoclo sí. y una gaseosa, porque va a Esa estar... es la posición más Claro. fuerte que tiene el gobierno actual, que está dentro. Porque Alberto no tiene muchas más que ajustar. Y eso va en contra de los principios de la revolución socialista en favor del pueblo que plantea Cristina. O sea, va a haber un choque. Sería como la mujer que no quiere ser swinger. Que no hace Cristina. O que entró en el mundo y en un momento se Dijo, fue, claro. no lo quería. Pero fíjate el tema, perdón. La historia del Solo para- peronismo se la banca, diríamos. Porque ¿La historia no es del? justa. Del Peronismo. peronismo no muestra. Bueno, pero siempre vertical. pero el peronismo y el kirchnerismo hoy ya se han revelado como dos identidades absolutamente distintas. El kirchnerismo no es la evolución ni una última fase del peronismo, y esto los peronistas se han dado cuenta. Cuando el peronismo se dio cuenta de que el kirchnerismo viene a robarle la historia, no a continuar la historia, de que viene a imprimirle un héroe, dos héroes posmodernos por sobre uno moderno, dos héroes en Technicolor por sobre uno en blanco y negro, se dieron cuenta de que los venían a chorear. Eso fue el 2011, cuando Moyano le pide la vicepresidencia a Cristina, y Cristina le dice, yo no te necesito, y si quiero pongo a mi novio o a mi ministro de Economía o a quien sea, y gano igual. Y así fue. Me parece muy interesante el apunte respecto de que la relación entre Alberto y Cristina no es la misma que entre Macri y Carrió, y lo repaso, digamos, para dejarlo claro. Macri tenía la presidencia y los votos. En la relación entre Alberto y Cristina, Alberto tiene la presidencia y Cristina tiene por lo menos 38% de los 48 que sacaron. Eso supone que el conflicto va a tener otro pH, o puede evolucionar diferente. Yo creo, en función de lo que se decía recién, que ellos están evitando confrontar y que están mandando segundas líneas, de la misma manera que nunca vimos enfrentarse a Estados Unidos y Rusia. Pelearon en Vietnam, en Corea, no sé dónde, y finalmente nunca se tirotearon, ¿no? Fausto. A ver, sobre el tema para mí, en temas económicos, este conflicto todavía no ha entrado no entró en la visibilidad económica, ¿no? Será porque básicamente todos los economistas que están decidiendo sobre la economía son más bien del Grupo Alberto. Del Grupo Alberto, ¿no? Y por ahora no ha afectado. Después probablemente en un futuro sí. Yo creo que lo que decís es cierto. Lo que vos ves de la economía argentina es una economía que tiene que hacer reformas estructurales, pero entrar con bisturí a fondo, ¿no? Y esas reformas estructurales no están ni planteadas, en parte no están ni planteadas, más allá, no sé cómo será la creencia de cada uno de Alberto, de Cristina sobre este punto, pero en parte no están planteadas porque cualquier reforma estructural llevaría al conflicto, y no se puede hacer desde el punto de vista político. Claro. Entonces, por ejemplo, hablando con inversores, lo que el inversor dice, bueno, vea, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, sabemos que este año no va a ser bueno, pero por el año que viene la economía rebota, le va bien a la economía un poco, Alberto Fernández empieza a ganar poder político y después puede hacer las reformas. Esa es básicamente la visión que hoy tiene alguien que está decidido a aguantar a la Argentina un tiempo, ¿tá?